Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. El Señor Jesús les bendiga. Un saludo especial para todos en el nombre del Señor. Vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es una promesa grande de parte del Señor para todos aquellos que le hemos recibido, que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Preparémonos pues para escuchar una alabanza donde honramos el nombre del Señor Jesús. Su forma de mirar, viendo todo, bien o mal, aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Nos preparamos pues para escuchar la poderosa palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante que nos habla acerca de la limpieza espiritual. Dios, a través de su palabra, nos enseña de qué forma podemos mantenernos aptos delante de la presencia de Él, es decir, en esa continua limpieza espiritual. Así que está atento para que reciba la palabra del Señor. Yo sé que será de mucha edificación para tu vida espiritual. El libro del Éxodo, capítulo 30. Vamos al Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 30. Y quiero que por favor leamos el versículo 17 en adelante. Repito, Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30. El versículo 17, hay un título allí que dice La fuente de bronce. ¿Cuántos recuerdan la fuente de bronce? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 30, versículo 17. Y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones, lo dice el Señor. Tenga la bondad de estar cómodos en este momento. Quiero hablarle acerca de un tema importante que lo he llamado la limpieza espiritual. Pero para eso quise leer este versículo que está hablando acerca del lavado de los sacerdotes. El Señor le mandó a Moisés que hiciera una fuente de bronce. Esa fuente de bronce estaba colocada entre el altar y el lugar santo. ¿Y qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes de acuerdo a lo que acabamos de leer? Ellos tenían que lavar sus manos. Cuando entren en el tabernáculo, versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán las manos y los pies, y cuando se acerquen al altar para ministrar, se lavarán con agua Aarón y sus hijos. Esto, hermano, del lavacro o de lavarse las manos, está hablando acerca de la limpieza del sacerdote que fue establecido de acuerdo a un conjunto de normas guiadas o dirigidas en la voluntad de Dios. Es decir, hermano, fue un acto ceremonial, pero era un acto ceremonial obligatorio. Los sacerdotes, antes de ministrar, antes de servir, tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies como símbolo de limpieza. Entonces, desde la antigüedad está mostrando la palabra del Señor que esto era un símbolo que tenían que tener los sacerdotes. Ellos tenían que hacerlo de una forma literal, pero para nosotros esto es un símbolo de limpieza. Este acto ceremonial o conjunto de normas establecidas por Dios no podían ser quebrantadas, pues aquel que incurría en este hecho, ¿qué pasaba, hermano? Lo pagaba con su propia vida. Si un sacerdote llegaba desprevenido al lugar del tabernáculo de reunión y por alguna razón se le olvidaba lavarse las manos y los pies, la palabra del Señor dice que lo pagaba con su propia vida. ¿Sabe para qué pasaba esto, hermano? Para que le diera algo serio, como que la gente pudiera entender que esto era algo muy serio delante de la presencia del Señor. Entonces, el sacerdote, el hombre de Dios, antes de presentar un oficio para Dios, tenía que estar limpio. Lo anterior nos está enseñando, nos está señalando hacia la limpieza espiritual que hemos de tener nosotros hoy. Cuando usted se va al libro de Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 25, en la palabra del Señor encontramos que el Señor dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25: esparciré sobre vosotros agua, ¿qué?
agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos, dice el Señor, os limpiaré. Note usted, hermano, lo que el Señor primero hace o hizo con cada uno de nosotros. Por supuesto que esta palabra es para el pueblo de Israel, pero se aplica en un sentido espiritual para cada uno de nosotros. Dice, os esparciré sobre vosotros agua limpia, y os seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Después de la limpieza que el Señor efectúa en la vida de cada uno de nosotros, usted lee el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Después de que ha ejecutado la limpieza, entonces ahora sí dice, os daré un corazón nuevo y colocaré o pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. Entonces note usted, hermano, el proceso el cual el Señor va a hacer o está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ha quitado el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne, cosa que ya hizo en cada uno de nosotros. Y después de eso, el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, usted se puso a mirar detalladamente el proceso. Primero había que limpiar. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido limpiados a través de las aguas bautismales. Usted y yo sabemos que cuando usted y yo llegamos al bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo es para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y el Señor, a través de esas aguas bautismales, por cuanto se invocó el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, nuestros pecados fueron perdonados. Pero también hay una forma de limpiar a cada uno a través de su palabra. La palabra del Señor Jesús dice, el Señor le habló a sus discípulos diciendo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 9, váyase al libro de Hebreos por favor, el capítulo 9 y el versículo 13, dice la poderosa palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Voy a explicar el texto. Resulta, hermano, que cuando un israelita cometía un pecado, una familia tenía que traer un corderito para que fuera presentado como un sacrificio. ¿Qué hacía el sacerdote de oficio? Tenía que sacrificar el cordero y tomar la sangre de ese cordero con un hisopo y empezar a rociar, empezar a tirar la sangre de ese becerro sobre aquella persona que había pecado. Entonces el texto dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican por la purificación de la carne, es decir, en ese momento lo que el sacerdote estaba haciendo, hermano, tomando la sangre de ese cordero, estaba de alguna manera tipificando o representando la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces el versículo 14 dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos que fueron sacrificados en su momento fueron usados para santificar a aquellas personas que habían cometido pecado, el verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra, hermano? Que si en el Antiguo Testamento los hombres traían un cordero, el cordero era sacrificado y a través de la sangre de ese cordero, de ese animalito, empezaba con hisopo el sacerdote a rociar la sangre y en ese momento de alguna manera cubría el pecado, cuánto más la sangre de Cristo hoy limpiará nuestras conciencias, cuánto más la sangre de Cristo perdonará nuestros pecados. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Hoy la limpieza espiritual fue y es ordenada por Dios en cada uno de nosotros. Cuando usted lee en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 16, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Lavaos y limpiaos. Escuche la palabra del Señor. Isaías capítulo 1, versículo
16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Pero dice el Señor, dejad de hacer lo malo. Entonces, ponga por favor el verso 17. Lo primero que dice el profeta es, lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Lavaos y limpiaos, quitad toda iniquidad delante pues de los ojos del Señor. Y note usted que la escritura está diciendo, y aprended a hacer el bien. Amén. Dejad las malas obras. Amén. Versículo 17 dice, aprended y hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que una vez de que seamos limpiados, que una vez de que seamos lavados con su sangre preciosa, quitamos toda iniquidad de nuestras obras muertas, entonces debemos de aprender a vivir una vida agradable para Dios. Aprender, dice el Señor, aprendan a hacer el bien. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos enseñados a hacer el mal. Estamos enseñados a hacer el mal delante de la presencia del Señor. Pero una vez de que hemos sido lavados, hemos sido limpiados y hemos sido purificados, lo ha hecho el Señor para que usted y yo aprendamos a hacer el bien. Jeremías en su capítulo 4 y el versículo 14, vamos al libro de Jeremías, por favor. Ahí encontramos una escritura preciosa. Jeremías capítulo 4 y el versículo 14. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Mire la forma como el Señor le habla a su pueblo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seáis salva. Y hay una pregunta que hace el Señor allí. Dice, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Amén. ¿Cuál es la invitación de parte del Señor para Jerusalén? Pero que para esta noche, para nosotros, ¿cuál es la invitación? Es que lavemos nuestro corazón en la sangre de Cristo y que nos apartemos de los pensamientos de iniquidad. Porque hay muchas formas de pecar delante de Dios. Hay muchas formas de nosotros ofender a nuestro Dios. No solamente se peca por obra, también se peca por el pensamiento. Por malos pensamientos que damos rienda suelta a los pensamientos, hermano, de alguna manera podríamos ofender también a Dios. Por eso dice la palabra, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de qué? Los pensamientos de iniquidad. Y el versículo 22, porque mi pueblo, es una reclamación que hace el Señor, porque mi pueblo es necio. Mira, hermano, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes. ¿Y qué? Y no son entendidos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Porque no quieren obedecer, porque no quieren atender al llamado del Señor. Naturalmente, el profeta Jeremías estaba hablando al pueblo de Israel. Pero para nosotros también hoy es la exhortación de parte del Señor. Hoy Dios quiere que andemos en una completa limpieza espiritual, para que podamos agradar la presencia del Señor, para que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se manifieste grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos está haciendo. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 7, yo quiero que mire por un momento esa escritura. 2 Corintios, capítulo 7, el apóstol San Pablo se dirige de la siguiente manera. 2 Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermano? En el temor de Dios. ¿Sabe usted que la palabra del Señor nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne? Y cuando la Biblia nos habla que nos limpiemos de toda contaminación de carne, es porque a diario podríamos contaminarnos. A diario podríamos ofender al Señor. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
la santidad se va perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En obediencia a Dios. Cada vez que usted obedece al Señor, cada vez que usted y yo hacemos la voluntad del Señor, cada vez que nos apartamos del pecado, estamos perfeccionando la santidad. Hermano, no somos perfectos. Ninguno somos perfectos. Vamos en el camino de la perfección. Entonces la santidad es algo que va en aumento, así como la senda del justo. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La vida suya y la vida mía también va de aumento, hermano. Es decir, la santidad es algo que se va perfeccionando. Pero ¿cómo se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. ¿A través de qué? De la obediencia. Amén. Entonces, hermano, la Biblia sí habla de la santidad, habla de limpieza, hermano. Entonces, cuando nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, podemos perfeccionar esta santidad en el temor. ¿En el temor de quién? De Dios. En el temor del Señor. Entonces, la invitación de parte de Dios para nosotros hoy es que nos apartemos de toda maldad, nos apartemos de toda iniquidad y empecemos a perfeccionar esta santidad. Hermano, ¿cómo se define la santidad teológicamente? Aquella persona que es separado para Dios. Aquella persona que se aparta de las cosas del mundo y se separa para Dios. Cuando usted es una persona que está separada para Dios, que se ha apartado del mundo y está separado para Dios, separado para el servicio a Dios, separado para la obediencia a Dios, separado para hacer la voluntad de Dios, entonces usted está practicando la santidad. Amén. ¿Cómo? En el temor de Dios. El salmo que leímos al iniciar el culto, hermano, el Salmo capítulo 51. Usted recordará que David escribe este salmo en razón de que él cae en pecado con Betsabé. Recordamos la historia, ¿verdad? Y cuando él empezó a sentir que la presencia de Dios ya no se estaba manifestando en él, entonces él inmediatamente reconoce su pecado, reconoce su maldad, y por eso es que escribe este Salmo 51, versículo 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué estaba haciendo David, hermano? Mire, es que hay personas que no solamente pecan, sino que se enojan con Dios. Esas personas, hermano, no tienen humildad, no reconocen su falta, no reconocen que somos débiles y que en cualquier momento podríamos fallarle a Dios. David reconoció que había fallado delante de Dios, por eso es que él dice: tenga piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que sentía David si no era la necesidad de estar limpio ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nosotros sentimos hoy, hermanos, como iglesia? Querer estar santificado, porque la limpieza es símbolo de santidad. Queremos estar limpios delante del Señor, es decir, que nuestra conciencia no nos esté acusando de que le hemos fallado al Señor. Y si de alguna manera le hemos fallado, pues hermano, la palabra del Señor es clara cuando dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si hemos fallado delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el versículo 3 del capítulo 51 me llama tanto la atención este salmo, porque este hombre estaba en una actitud de humildad y estaba reconociendo el pecado que había cometido delante del Señor, hermano. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. David está diciendo: Señor, yo reconozco que fallé, reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Esa es la postura y la posición que hemos de nosotros aprender cuando le fallamos al Señor. Amén. Hermano, nadie está diciendo que nosotros somos exceptos de poder fallar al Señor, no, de ninguna manera, hermano. Cualquiera de nosotros, sea porque sea hombre o sea mujer, sea porque sea un niño, un adolescente, una persona adulta mayor, cualquiera de nosotros, guárdenos el Señor. Estamos en este mundo y estamos rodeados de flaquezas, de debilidades, pero sabe, hermano, lo más grande y maravilloso es saber que así como David
reconoció su falta y su pecado delante de la presencia del Señor, nosotros también podemos hacerlo para poder ser restaurados por el Espíritu de Dios. Por eso es que David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo David? Que creara en él un corazón limpio, porque él se dio cuenta que había contaminado su corazón, que había contaminado sus pensamientos, no solo con lo que él había observado, sino con lo que él había hecho. Porque él primero empezó a observar a aquella mujer y empezó a codiciarla, y no, aparte de que la codició, se fue al acto mismo. Entonces él se dio cuenta que había ofendido a Dios, no solo de pensamiento, sino también de hecho. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y algo aquí en el versículo 11, hermano, yo veo a David con una agonía, con una angustia. Dice: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía de la importancia que era estar limpio delante de la presencia del Señor. Por cuanto él había contaminado su espíritu, por cuanto él había contaminado su alma con el pecado, él no se quedó de brazos cruzados como muchas personas lo hacen. Tampoco pensó: me voy a ir de la iglesia como otros lo hacen, pues ya fallé, pues ya pequé, entonces me voy de la iglesia. No, hermano, David reconoció en humildad que había ofendido a Dios, pero también David sabía que tenía una oportunidad de parte de Dios para reconocer su pecado y volverse restaurado delante de la presencia del Señor. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Amén. No me eches, Señor. No siento tu presencia. Señor, he fallado contra ti. Hermanos, si hay algo que a Dios le agrada, es cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando usted y yo reconocemos que somos débiles, porque Él es nuestra fortaleza de los siglos. Denle fuerte ese aplauso, por Dios. David, finalmente la palabra del Señor nos enseña que él fue restaurado. Entonces: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si había ido la presencia de Dios de él, ya no sentía nada. Hermano, sentía un vacío. Se sentía como en un cuarto oscuro. David oraba, David rogaba. El cantor de Israel, hermano, aquel que estaba acostumbrado a cantarle alabanzas al Señor, ahora cantaba y no sentía ninguna manifestación. ¿Cómo se sentiría David, hermano, si cuando él estaba enseñado a tocar el arpa, usted recuerda que David tocaba el arpa y entonces la presencia de Dios descendía? ¿Cómo se sentiría ahora en la ausencia que el Espíritu Santo se había apartado de él por causa del pecado? Por eso él tuvo que reconocer y sintió la necesidad de estar limpio delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Yo quiero que usted mire un texto en Zacarías, en el libro del profeta Zacarías, mi hermano. Vamos a mirar la palabra del Señor. En el libro de Zacarías, el capítulo 3, yo quiero que usted medite por un momentico en este texto. Zacarías capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Póngale mucha atención a este texto, hermano, para que entendamos. Dice como título: visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote. Zacarías, en una visión, el Señor le mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Quién era este hombre, hermano? Era el primer sumo sacerdote que había establecido Israel para que pudiera reconstruir el templo de Jerusalén. Todos sabemos, hermanos, que Israel estuvo cautivo por Babilonia. Cuando ellos regresaron de esa cautividad, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, nosotros lo cantamos. Entonces, Israel vuelve de la cautividad después de estar muchos años cautivo a causa de su pecado y a causa de su rebelión. Ahora llegó el momento de volver a restaurar el templo. Recordemos que el templo de Jerusalén quedó en ruinas. Quedó destruido, las puertas quemadas a fuego, ¿verdad? Todo estaba acabado, pero llegó el momento de la restauración. Y la Biblia dice que este sumo sacerdote fue el primero que fue escogido de Israel
para que ministrara como sumo sacerdote. Pero en la visión que tuvo Zacarías, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. A ver, hermano, ¿qué fue lo que vio Zacarías? Zacarías vio que el sumo sacerdote, un hombre que estaba para interceder en favor del pueblo, pero él lo miró que estaba delante de la presencia de Dios, o delante de la presencia del ángel de Jehová, pero que a mano derecha de él se encontraba Satanás. ¿Con qué ánimo, hermano? Para acusarle. Usted se preguntará, ¿de qué estaría acusando Satanás al sumo sacerdote? Si era un hombre de Dios, era una persona que había sido escogida para interceder constantemente en favor del pueblo. Pues muy sencillo, hermano, como hombre seguramente había fallado, como hombre seguramente había cometido errores, y entonces Satanás aprovecha lo más mínimo, hermano, para acusarnos delante de la presencia del Señor. Así como lo estaba haciendo, esa visión la tuvo Zacarías, y Zacarías pudo ver que el sumo sacerdote Josué estaba delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del ángel de Jehová, pero Satanás lo estaba acusando. Y dijo, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, porque como él estaba manifestado en una teofonía, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de la representación de Dios, pero en una teofonía o una manifestación. Por eso dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y usted lee el versículo 3 del capítulo 3. Josué estaba vestido ¿de qué, hermano? Con vestiduras viles. ¿Sabe qué representa aquí las vestiduras viles? Pecado, suciedad, culpabilidad. El sumo sacerdote tenía que tener una vestidura especial, pero en la forma como Dios le mostró, porque esto fue una visión, en la forma que Dios le mostró a este profeta Zacarías, Dios le mostró al sumo sacerdote vestido con vestiduras viles, representando de pronto algún error que ha cometido, de pronto algo que se había apartado en algún momento de parte de Dios. Estaba vestido con vestiduras viles, es decir, había manchado las vestiduras sacerdotales delante de la presencia del Señor. Josué, versículo 3, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Aleluya. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Pues yo quiero decirle, amada iglesia, que eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos delante del Señor, hermano, aunque Satanás viene a acusarte, aunque el diablo viene a acusarte delante del Señor, el Señor sale a defensa de nosotros y nos hace quitar esas vestiduras viles, porque el Señor quiere vernos vestidos con vestiduras sacerdotales, vestiduras de gala. Amén, que representa, hermano, al sumo sacerdote de parte del Señor. Por eso en este momento, hermano, es importante que nosotros meditemos de la importancia de la limpieza espiritual en cada uno de nosotros. Amén. La palabra del Señor dice claramente, Dios le mostró a este hombre que estaba vestido, era un sumo sacerdote, pero estaba vestido de vestiduras viles. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mire que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, hermano, lea por favor este versículo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 14, la palabra del Señor nos enseña: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Escuchó eso? Bienaventurados, dichosos, felices, contentos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Pero yo quiero decir, hermano, que nosotros fuimos lavados en la sangre de Cristo.
Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y por más que el diablo quiera acusarnos, hermano, el Señor inmediatamente muestra: yo derramé mi sangre en favor de cada uno de ellos. Así que nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido santificados por el poder de nuestro Dios. ¿No le da alegría, hermano, saber eso? Denle fuerte aplauso al Señor, hermano. Quiero que miremos para finalizar en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? La Biblia está hablando: los injustos no van a heredar el reino de Dios. Entonces usted se pregunta: ¿quiénes son los injustos? Y empieza el listado: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que ninguno que aparezca en esta lista va a heredar el reino de Dios. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia para nosotros hoy? Lea el versículo 11. Y esto eran algunos de nosotros éramos fornicarios, adúlteros, idólatras, otros eran afeminados, otros eran ladrones, otros eran ávaros. Pero es que el apóstol Pablo dice: estos eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Hermano, ¿no se siente alegre que usted y yo ya hemos sido lavados, purificados, santificados por el poder de Jesucristo? Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Yo creo que en esta noche cada uno... Seguimos muy agradecidos con nuestro Dios por esa oportunidad que nos da, que nos concede poder recibir la palabra del Señor. Qué buen mensaje que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. No olvides, cada 8 días, los domingos a las 3 de la tarde, estamos transmitiendo este programa precioso que Dios nos da para que cada uno de nosotros podamos avanzar cada día en nuestra vida. Todos los domingos, 3 de la tarde, conectados en el canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos, las ricas bendiciones de parte del Señor. Un abrazo fuerte. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.